Hola, hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sonrisas y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a tocar el corazoncito. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas, y específicamente, en un momento que ha desatado suspiros, especulaciones y un montón de "oh" por todas partes. Sí, ya se imaginarán de quién estamos hablando, ¿verdad? Vamos a explorar ese instante en el que Can Yaman se emocionó hasta las lágrimas al ver a Demet Özdemir, y créanme, hay mucho que desgranar de esa escena. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras historias, chismes y momentos emotivos. Y ahora sí, agárrense porque empezamos. Ustedes saben que cuando Can Yaman y Demet Özdemir coinciden, el universo de las redes sociales y los medios de entretenimiento tiembla. Son dos figuras que, sin importar si están juntos o separados profesionalmente, siempre generan un revuelo especial. Y es que su química en pantalla, especialmente en esa telenovela que los catapultó a la fama mundial, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí, fue simplemente electrizante. Esa complicidad, esas miradas, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras, dejó una marca imborrable en todos nosotros. Y algo de esa magia, al parecer, trascendió las cámaras y las locaciones de rodaje, dejando rastros que a veces se hacen evidentes de formas inesperadas. La conexión que forjaron durante la filmación de esta exitosa serie turca no fue solo profesional, se percibió una energía palpable entre ellos que resonó con fuerza en la audiencia global. Los fans se enamoraron no solo de la trama, sino de la convincente interpretación de Can y Demet, que parecían vivir cada escena con una autenticidad desgarradora. Cada abrazo, cada palabra susurrada, cada mirada intensa, alimentaba la esperanza de que su romance en pantalla pudiera florecer en la vida real. Y para muchos, esa esperanza no se disipó fácilmente. El momento del que hablamos ocurrió hace un tiempo, pero su impacto sigue resonando. Imaginen la escena: un evento público, un encuentro fortuito o tal vez una presentación especial. Los detalles exactos pueden variar según la fuente, pero lo que es innegable es la reacción. Can Yaman, conocido por su carisma desbordante y esa masculinidad que enloquece a millones, se encontraba en un lugar donde Demet Özdemir hizo una aparición. Y cuando él la vio, cuando sus ojos se cruzaron, algo en Can se quebró. Vimos a un hombre que usualmente proyecta una seguridad férrea, visiblemente conmovido. No era una emoción cualquiera, era una que venía de adentro, una que se reflejaba en sus ojos húmedos y en la forma en que su respiración se aceleraba. Fue un instante capturado por las cámaras, un fragmento de vulnerabilidad que se compartió instantáneamente en todas las plataformas digitales. La imagen de Can Yaman con los ojos ligeramente vidriosos y una expresión de profunda emoción, mientras Demet Özdemir se encontraba en su línea de visión, se convirtió en un fenómeno viral. Los fans, acostumbrados a verlo con una sonrisa pícara o una mirada intensa de galán, se encontraron ante un lado mucho más humano y sensible del actor. Podríamos pensar, ¿por qué tanta emoción? ¿Qué había en Demet Özdemir en ese instante que provocó esa reacción tan genuina en Can Yaman? Bueno, aquí es donde entra la especulación, pero también el análisis de la dinámica que siempre ha existido entre ellos. Quizás fue el verla brillar, el presenciar su éxito y su crecimiento, y recordar los inicios juntos. Quizás fue la nostalgia de esos días de rodaje, de la camaradería, de la energía que compartían. O tal vez, y esta es la hipótesis que más alimenta los corazones románticos, fue una manifestación de sentimientos que nunca llegaron a ser completamente declarados o que por alguna razón, quedaron en el aire. La belleza de la actuación y el carisma de Demet Özdemir son innegables. En ese momento es probable que estuviera radiante, quizás luciendo un atuendo espectacular o recibiendo aplausos por un logro reciente. Para Can Yaman, ver a la mujer con la que compartió una conexión tan intensa, ahora en la cúspide de su carrera, podría haber despertado una oleada de emociones complejas. Pensemos en Demet Özdemir. Ella es una actriz talentosa, carismática y que ha sabido construirse una carrera sólida y admirada. Su presencia escénica es cautivadora, y en ese momento probablemente estaba radiante, segura de sí misma, tal vez presentando un nuevo proyecto, recibiendo un premio o simplemente disfrutando del momento. Para Can Yaman, verla así, en la cima de su esplendor, podría haber evocado una mezcla de orgullo, admiración y, quién sabe, wish.
un tinte de arrepentimiento o añoranza. Es fácil empatizar con esa sensación de ver a alguien a quien aprecias alcanzar metas, especialmente si esa persona tuvo un papel importante en tu propio camino. La admiración por el éxito ajeno es una emoción poderosa, y cuando esa persona ha sido alguien con quien se ha compartido tanto, el sentimiento se magnifica. Es posible que Khan haya estado reflexionando sobre el viaje que ambos emprendieron juntos y sintiendo una profunda satisfacción por el camino que Demet ha recorrido. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un enigma fascinante para sus seguidores. Tuvieron un romance público y apasionado que mantuvo a todos pegados a las noticias. Las fotos juntos, los rumores, las entrevistas cruzadas, todo alimentaba la narrativa de una pareja de ensueño. Luego, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, el recuerdo de su conexión sigue vivo en la memoria de muchos. El final de su relación fue un golpe para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de desilusión y esperanza de una reconciliación. Sin embargo, ambos actores han demostrado una madurez profesional al mantener una relación cordial y respetuosa, lo que a su vez ha permitido que su química en pantalla siga siendo recordada con cariño. Por eso, cuando Can Yaman muestra una emoción tan palpable al ver a Demet, se abre la puerta a un sinfín de interpretaciones. ¿Fue una simple muestra de aprecio profesional? ¿Un reconocimiento a su talento y su viaje? ¿O algo más profundo, algo que todavía late bajo la superficie? Para algunos esa lágrima, esa emoción, fue la confirmación de que a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo seguían presentes. Para otros fue la prueba de que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable. La ambigüedad de la situación es lo que la hace tan interesante y debatible. Cada fan puede proyectar sus propias esperanzas y anhelos en esta escena, creando un tapiz de significados posibles. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de las luces, hay personas con sentimientos reales. Ver a Can Yaman a menudo retratado como un hombre fuerte e invencible, mostrarse vulnerable de esta manera, nos humaniza aún más a estas figuras públicas. Nos recuerda que las experiencias compartidas, especialmente las intensas y significativas como las que ellos vivieron durante el rodaje de Erken Cikus, pueden dejar cicatrices y recuerdos que resurgen en momentos inesperados. La presión de mantener una imagen pública impecable puede ser agotadora, y estos momentos de autenticidad emocional ofrecen una visión refrescante de la humanidad de estas celebridades. Permiten a los fans conectar a un nivel más profundo, reconociendo que detrás del estrellato hay individuos con emociones complejas y experiencias de vida. Y es que, ¿quién no ha sentido una punzada de nostalgia al reencontrarse con alguien de su pasado? ¿Quién no se ha emocionado al ver a alguien a quien una vez amaste triunfar y brillar? Son emociones universales y, en el caso de Can y Demet, amplificadas por la intensidad de su relación y la adoración de sus fans. La nostalgia es un sentimiento poderoso que nos conecta con momentos pasados, a menudo idealizados. Ver a Demet Özdemir en la cima de su éxito sin duda, evocó en Can Yaman recuerdos de los momentos que compartieron, tanto profesionales como personales, durante el apogeo de su relación. Analicemos un poco más a fondo el lenguaje corporal y las expresiones. Cuando Can Yaman se emocionó, no fue un llanto de tristeza, sino más bien una emoción contenida, una especie de orgullo mezclado con melancolía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sí, pero también se podía percibir una sonrisa en sus labios, una mezcla compleja de sentimientos. Esto sugiere que no era un doloroso recuerdo, sino más bien un reconocimiento profundo de algo positivo, algo que valora y aprecia. La combinación de lágrimas y sonrisa es particularmente reveladora. Indica que la emoción no era de sufrimiento, sino de una profunda apreciación y posiblemente de un anhelo por los tiempos pasados, sin que esto signifique un deseo de regresar a ellos. Es la manifestación de un sentimiento agridulce, una mezcla de alegría por el presente y una suave melancolía por el pasado. Podríamos imaginar a Can Yaman pensando, mira lo lejos que ha llegado. Mira cómo brilla. Qué hermoso es verla así. Y esa realización, conectada a los recuerdos de su tiempo juntos, de la aventura que vivieron creando esa serie icónica, podría ser suficiente para conmover a cualquiera. Es el eco de un pasado feliz, la confirmación de un talento innegable, y la admiración por la persona que Demet Özdemir se ha convertido. La trayectoria ascendente de Demet Özdemir es una fuente de inspiración, y para alguien
que compartió una etapa tan significativa de su vida con ella, es natural sentir una profunda admiración y orgullo por sus logros. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con este acontecimiento. Los fanclubs se dividieron entre aquellos que celebraban esta muestra de afecto como la prueba de que el amor verdadero nunca muere, y aquellos que lo veían como una simple muestra de compañerismo y respeto profesional. Ambas interpretaciones tienen su validez, y es precisamente esa ambigüedad la que hace que la historia sea tan cautivadora. La belleza de las redes sociales es que permiten que múltiples voces y perspectivas coexistan. Los fans más románticos ven en este gesto la confirmación de que sus sentimientos por la pareja siguen intactos, mientras que los más pragmáticos lo interpretan como una señal de madurez y respeto profesional. Lo que sí es innegable es la fuerza del vínculo que se creó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un vínculo que cautivó a millones, que nos hizo creer en la magia de la televisión y en la posibilidad de que las historias de amor de la pantalla grande pudieran replicarse en la vida real. Y aunque esa historia en particular haya tenido su final, los ecos de su impacto siguen presentes. La conexión que desarrollaron en Erkencikus fue tan auténtica que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la cultura popular. El legado de su relación sigue vivo en la memoria colectiva de sus seguidores. Para Can Yaman, ver a Demet Özdemir brillar podría ser un recordatorio de los buenos tiempos, de un capítulo importante de su vida y de su carrera. Y esa emoción, lejos de ser algo negativo, es una muestra de su humanidad, de su capacidad para sentir y para valorar las conexiones significativas. Es un momento que nos permite ver más allá del personaje público y conectar con el hombre detrás de la fama. En un mundo donde las celebridades a menudo se perciben como figuras inalcanzables, estos destellos de humanidad son invaluables. Revelan las emociones y las reflexiones que dan forma a sus vidas, haciéndolos más cercanos y identificables para sus admiradores. En definitiva, este instante en el que Can Yaman se emocionó al ver a Demet Özdemir es una pequeña ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso dentro del glamuroso y a veces superficial mundo del espectáculo. Es una prueba de que a pesar de las rupturas, de los caminos que se separan, las experiencias compartidas y los sentimientos que nacen de ellas pueden dejar una marca imborrable. Y es esa huella, ese rastro de emoción genuina, lo que ha fascinado a todos y lo que nos trae hoy aquí a discutirlo. La vida está llena de matices y las relaciones humanas, incluso las de las celebridades, son reflejo de esa complejidad. Este episodio en la vida de Can y Demet nos recuerda que las emociones, el respeto y la admiración pueden perdurar, incluso después de que una relación llegue a su fin. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este emotivo momento. Hemos explorado las posibles razones detrás de las lágrimas de Can Yaman al ver a Demet Özdemir, hemos recordado la química que los unió y la fascinación que generan sus vidas. Lo que queda claro es que más allá de los rumores y las especulaciones, existe un respeto y una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, desgranando cada detalle y cada emoción. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en esta conversación. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya dejado pensando un poquito. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sintió Can Yaman en ese momento? ¿Fue nostalgia, admiración, o quizás algo más profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta, eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y mucho más por descubrir. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.